juego en sí mismo no es ni bueno ni malo. El juego. En general, el juego. Ahora, hay videojuegos que en sí mismos no son ni buenos ni malos. Hay videojuegos que en sí mismos son malos. Pues bien, tenemos aquí una nota de Así Prensa y dice: Día del Gamer. ¿Son buenos o malos los videojuegos para los católicos? ¿Saben lo que es un gamer, verdad? Un gamer, ¿saben lo que es un gamer? Pues es un jugador, ¿no? Es alguien que normalmente pues lo puede hacer a través de una computadora, un dispositivo móvil, a veces también hay consolas portátiles. Bueno, entonces aquí es interesante, se trata al respecto de el juego, ¿no? Al respecto del juego. Quería compartirles porque hoy es justamente el día del gamer. Aquí está, ¿no? Jugando. Se parece a mí. O sea, así estoy yo más o menos, ¿no? Pero claro, sin esta cosita, pero más o menos también tengo así la computadora, la pantalla, el teclado por aquí. Bien. Y entonces vamos a leer esta nota porque me parece interesante. Es importante que también conozcamos esto, ya que hay una virtud inclusive, una virtud al respecto del juego. ¿La conocían? Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Hay una virtud al respecto del juego. Se escucha y se ve muy bien, gracias. Listo, 29 de agosto de 2023. En el Día del Gamer, el padre Juan Manuel Góngora. ¿Ustedes conocen al padre Juan Manuel Góngora? Se los voy a mostrar. A ver si me sale alguna foto del padre. Aquí está. ¿Le conocen? ¿Le conocen al padre? Aquí está. No, no le conocen, no le conocen. Él es muy activo en Twitter. Aquí está, mira, Jesús Guamán lo conoce. Él es muy activo en Twitter. Y tiene muchas, eh, digamos, mm, notas, ¿no? Notas que toma así prensa o algunas eh, prensas católicas, ¿no? Y lo toman y lo ponen aquí y acá, ¿no? Es un padre muy bueno, ¿no? Muy bueno, correctamente católico, ¿no? Me parece muy, muy bien. Y entonces, el padre Góngora, ese soy yo, el padre Góngora, eso soy otra vez yo, eso es otra vez yo, aquí está. Entonces, el padre Góngora ha hecho una pequeña reseña al respecto, ¿no? Y ha dicho lo siguiente, al respecto del Día del Gamer, para luego hablarles un poquito de la virtud del juego, que es algo importante, ¿ya? Entonces, dice, en el Día del Gamer, el padre Juan Manuel Góngora, sacerdote español que en X, que antes se llamaba Twitter, tiene más de 65.000 seguidores y que ha sido premiado por su defensa de la fe católica en redes sociales, responde a la pregunta sobre si son buenos o malos los videojuegos, ¿sí? O sea, es un sacerdote bien católico. Pero veamos, ¿ustedes qué dicen? ¿Son buenos o malos los videojuegos? ¿Qué será? ¿Buenos o malos? Veamos. Ahí voy a leerles en cuanto ustedes me respondan. Dice, en el Día Mundial del Videojuego o del Gamer se celebra el 29 de agosto desde que en 2008 un grupo de revistas españolas especializadas decidieron conmemorar esta fecha con distintos eventos como ponencias, seminarios, charlas, entre otros. Entonces dicen, depende de cómo se usan, son malos, en exceso no, malos, son adictivos, dependiendo del tipo de juego, no, depende, son buenos. ¿Qué más dicen? Son malos porque generan adicción. Bueno, FIFA 23. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver qué dice el padre. Y les digo que yo también pienso muy, muy como él, ¿no? Y eso que yo soy más joven que él, inclusive, él podría tener un pensamiento quizá un poco menos, digamos, no sé si decirlo así, como compatible con la tecnología moderna, ¿no? Pero vamos a ver. Son malos, malos. Depende cómo se los use, intermedio, bueno y malo. Todo depende de qué tipo de videojuego. Como todo, cuando es en exceso se vuelve malo, depende, malos.
Si es ajedrez online, no, no es malo, dice. Carlo Acutis jugaba PlayStation. Es verdad, Gonzalo. Yo creo que son malos por los adictivos. Es como las series, depende del uso de que le des. Ok, ok, vamos a ver. Preferible no meterse, jejeje. Ok. Dice, enfoca tu fe, William, ¿cómo estás, William Toro? Dice, yo digo que eso también pasa por 1 Corintios 10:23. Todo me es permitido, pero no todo conviene. Ok, vamos a ver. Prefiero no meterme. Pura pérdida de tiempo, dice Juanita. ¿Qué podríamos aprender? Ok, vamos a ver. Listo, depende de los juegos. De los fuegos. De los juegos. Si el juego quema, es fuego. Entonces, dice, atención. En declaraciones a Así Prensa, el padre Góngora señaló que los videojuegos forman parte de una industria de entretenimiento que ha crecido exponencialmente las últimas décadas y como tal, dice, no creo que sean buenos o malos por sí mismos, sino según su uso y el fin que se busca. ¿Ok? Un primer criterio dice, no son buenos ni malos en sí mismos, ¿no? Es algo neutro, moralmente sería como algo neutro, ¿no? Ok, vamos a ver qué más dice. Uy, a ver. Continúa diciendo, la nota, ¿no? De Así Prensa. Dice, sobre si un católico puede jugar con videojuegos, el sacerdote afirma que él mismo es consumidor de videojuegos desde la infancia, especialmente de shooters y deportivos. A mí me sorprendió mucho cuando leí esto, ¿no? Que el padre Góngora también ha jugado desde pequeño, ¿no? Creo que no es tan mayor, creo que no es tan mayor, ¿no? Entonces dice, pues yo también he consumido videojuegos, ¿no? ¿Ok? En este sentido preciso, no hay ningún problema, siempre y cuando, está respondiendo a la pregunta si es que un católico puede jugar videojuegos, ¿no? Dice, no hay ningún problema, siempre y cuando se haga un uso adecuado y conociendo las advertencias de los propios creadores. Entonces tenemos aquí otro criterio que él presenta. Entonces dice que no hay ningún problema, pero hay que ver también si es adecuado y si los propios creadores pues dicen que tiene, por ejemplo, este contenido, es otro contenido y ahí uno tiene que discernir. ¿Está bien o está mal, no? Ok, veamos qué más dice. Tengamos algunos puntos de criterio para discernir y luego lo compartimos entre todos. Dice, al ser preguntado sobre si hay aspectos positivos en esta práctica, el padre Góngora señala. Entonces, dos criterios para discernir primero y luego al respecto de las cosas positivas que él puede ver. Y dice, más allá de la dimensión lúdica del juego, ¿no? Creo que puede ayudar a mejorar aspectos como competitividad y el compañerismo. Son dos cosas buenas, elementos que ha sacado de allí. ¿Ok? Competitividad y compañerismo. ¿Cómo continúa? Sin embargo, destacó el sacerdote, también hay que estar atentos a los riesgos, como la posibilidad de generar adicción y ciertas obsesiones nada sanas para el cuerpo y el alma. Macmillan dice de la que me salvé porque juego shooters de manera competitiva. Ok, listo. Tenemos entonces aquí algunos principios interesantes que yo quiero también compartir con ustedes para discernir un poco mejor, ¿ya? Ok, bueno, primer punto. En sí mismo dice los videojuegos no son ni buenos ni malos. Y en eso no tan así, no tan así. ¿Por qué? Más bien el juego en sí mismo no es ni bueno ni malo. El juego. En general, el juego. Ahora, hay videojuegos que en sí mismos no son ni buenos ni malos. Hay videojuegos que en sí mismos son malos. Eso es importante. Hay videojuegos como por ejemplo mencionaban el FIFA o un juego de shooter que no está escandaloso, no es que se derrama sangre y por acá, no, sino que sencillamente, así como han jugado ustedes paintball, es tac, 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 se le da, se queda la marca, dice ya me diste, perdí, ¿no? Algo parecido a esto, entonces si es de shooter o si es de deportes como por ejemplo jugar FIFA, fútbol, ¿no? En videojuego, ¿no? Entonces, esto en sí mismo no es ni malo ni bueno. Pero en cambio hay otros videojuegos
que sí tienen elementos nocivos en sí mismos, ¿no? Porque quizá tienen un lenguaje, tienen imágenes, tienen situaciones y todo que daña realmente a la persona. Con todo lo que ve y eso de acá, eso de acá. Entonces ahí sí entra el criterio de discernimiento. Que el juego en general no está mal, pero en cuanto a los videojuegos, hay videojuegos que son neutrales y hay videojuegos que son malos, definitivamente, ¿sí? Inclusive, estoy hablando con gente adulta, ¿no? Hay hasta juegos que son pornográficos. Hay juegos que son totalmente nocivos y dañinos para el alma y también para la mente, ¿sí? Eso como primero. Segundo, también el padre Góngora hablaba al respecto de lo que dicen los creadores de los videojuegos. Hay que prestar atención a esto. Por ejemplo, mucho se ha hablado de GTA, por ejemplo. Aquí pone Jesús Guamán, GTA es dañino, mucha violencia, ¿no? Como GTA, como por ejemplo Free Fire también. Y otros juegos, como los más populares, que estos tienen ciertos elementos, ¿no? Ciertos elementos que la propia industria o la propia compañía que crea el juego dice, por favor, no se le permita utilizar a los niños, por lo menos, ¿no? Por lo menos hace esa advertencia. ¿Por qué? Porque tiene contenido agresivo, dañino y que a un niño sí que le puede perjudicar. Por ello es que por ahí leía a alguien que decía, parece que era una mamá, y decía, a mí me parece que es totalmente mal porque mi hijo pasa horas jugando, ¿no? Y es que es así. Cuando ya se crea esta adicción por estas imágenes y todo lo que eso compone, pues esto puede llegar a ser realmente muy nocivo como cualquier otro pecado, y en este caso, además, haciéndose un hábito negativo, convirtiéndolo en un vicio, ¿no? Y eso es tremendísimo. Por ejemplo, dice Jorge Hernández, por ejemplo, Mortal Kombat. Este Mortal Kombat, lo que se llaman fatalities, ¿no? Me parece que es así, porque yo jugaba cuando era pequeño y yo jugaba en Super Nintendo. O sea, cuando eran esos cuadraditos, todo así bien chiquito. Pero sé que actualmente sí es tremendamente sádico, ¿no? Tremendamente sádico. Entonces eso como segundo punto. También hay que mirar si tu hijo, por ejemplo, está jugando algo y tú no sabes muy bien de eso, averigua, ¿no? Por favor, ese es el papel de los padres, averiguar qué es este juego. Métete ahí a ver, juega un rato, quiero ver qué es lo que haces, ¿no? Luego, dime el nombre del juego y buscar esto. Y ver si es que esto es nocivo o no. Por ejemplo, un juego de competitividad y que me parece muy bonito se llama Fall Guys, ¿no? Fall Guys. Que puede tender a que alguien se vicie con esto, pues cualquier juego podría tener esa tendencia. Por ello, importantísimo, para los niños hay que tener un control tremendo porque puede crear un vicio porque ellos no tienen el criterio suficiente para decir, ya eso es suficiente, ya no voy a hacerlo, sino que se dejan llevar mucho por el impulso y también como la metodología de los juegos son siempre con base a una actividad que genera luego una recompensa, una gratificación, entonces está en búsqueda de esa gratificación y lo que logra luego es crear un vicio constante, ¿no? Y esto es completamente contrario a la fe por el hecho de crear un vicio que es un pecado, ¿no? Y también a nuestra humanidad, porque luego lo encierra en ese mundo y se vuelven realmente peor que ermitaños, ¿no? O sea, ya no quieren salir de esa realidad virtual y se vuelven completamente asociales, ¿no? Asociales, ¿no? No saben hablar, no saben conversar, ¿no? No se pueden comunicar con nosotros. Eso es una cuestión tremendísima, ¿no? Que viene a partir de los videojuegos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿no? En general, el juego en sí mismo, pues no es malo ni bueno. Hay videojuegos que son neutros y hay videojuegos que sí son malos. Eso hay que tener en consideración. Entonces, los de guerreros de distintos tiempos es educativo. Puede ser, por ejemplo, un juego de estrategia, ¿no? Yo que sé, Age of Empire se llama así, ¿verdad? Por ejemplo, yo me sé muchos porque yo también, o sea, yo desde pequeñito he estado inmiscuido en los videojuegos. Yo sé de muchos videojuegos porque yo he estado ahí. God of War, por ejemplo, es muy explícito.
Tiene muchas cosas, inclusive sí, yo jugué este juego, el uno me parece, o el 2 cuando era pequeño, quizá unos 13 años, y sí, habían cosas de estas, ¿no? Como él dice, muy explícito, ¿no? Como lo dice Alpha Charlie. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, jugar Mario Bros, Donkey Kong, pues esto es entretenido y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Y aquí entramos a lo que les quería comentar. Dentro de la teología católica existe algo, dentro de la teología católica existe algo que es considerado una virtud. Están dentro de las virtudes olvidadas de la iglesia, ¿no? Ya no se habla de esta virtud. Y es la virtud de la eutrapelia. Anótenla ahí, eutrapelia. Así está, ahí está Jesús Guamán diciendo eutrapelia. Exactamente. ¿Qué dice Omar López? Free Fire y PUT Móvil son muy parecidos. Se trata de 100 jugadores que tienen que matarse y quedar un solo sobreviviente. Conozco personas que no pueden parar de jugarlo. Ahí se crea la adicción y eso es completamente nocivo. Está muy pero muy mal, ¿no? Así es. Minecraft. Minecraft puede ser para estimular la creatividad, el desarrollo, igual la competitividad, el aspecto comunitario, pero tengan muchísimo cuidado. Yo no recomiendo que un niño pase más de media hora en Minecraft, ¿no? Porque ya que se crea un lazo de quiero seguir construyendo, edificando, haciendo esto de aquí, esto de acá, se puede crear una adicción muy fácilmente. Minecraft es uno de los videojuegos que más adicción ha creado entre los niños porque se crea una realidad paralela y uno quiere como estar ahí viviendo, ¿no? Y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Creo que mejor es no jugar nada, jajaja. No, no sé, eso es tu criterio, Jesús, y me parece muy bien, muy bien. Si es que tú dices sencillamente yo no quiero meterme en eso, pues está muy bien, ¿no? En- y sin embargo, siendo objetivos, pues no es malo en general, ¿no? En general. Bien, ¿qué dice la virtud de la eutrapelia? La virtud de la eutrapelia es la virtud del juego, la cual ayuda al alma para distensionarse, dice Santo Tomás, ¿no? Ayuda al alma para distensionarse. Es decir, que por muchas cosas que uno realiza aquí, acá, acá, sí es bueno un momento de ocio, ¿no? De ocio. Cuentan una leyenda de San Juan, el evangelista, que se encontraba con sus discípulos. Y dicen que Juan el evangelista, ¿no? El discípulo amado, estaba en un momento jugando con sus discípulos, ahí entreteniéndose y jugando, jugando. Y vinieron unos de una secta y le comenzaron a recriminar. Y le decían, oye, pero ¿por qué tus discípulos no se ponen a orar, no van a evangelizar, no están haciendo alguna práctica de piedad y están ahí jugando? Y entonces Juan el evangelista toma un arco que tenía, ¿no? Lo toma y le hace así, lo estira. Y le dice, ¿qué pasa si durante todo el tiempo tengo el arco estirado así, ¿no? ¿Qué pasaría? El otro le responde, pues evidentemente terminaría rompiéndose, ¿no? Entonces le dice Juan el evangelista, exactamente eso es lo que pasa cuando todo el tiempo estamos como en tensión, ¿no? Todo el tiempo en algo, fijos. Decía él, necesitamos un momento también de distensión. Y eso es importante también en la vida espiritual. Tener un momento de lo que llaman los místicos, ¿no? O los padres espirituales, un momento de ocio. Pero ocio, actualmente ese término, yo sé, ¿no? Ha sido ya mal entendido. Uno escucha ocio y dice ya vago, ¿no? Perezoso, ¿no? En el sentido espiritual, ¿no? Si ustedes leen un poquito de espiritualidad católica, ocio, ¿no? Ocio significa un momento de no tener nada específicamente que hacer, ¿no? Tranquilo. En este momento, pues quizá me voy a recostar en ese sillón y voy a recrear mi mente, ¿no? Voy a imaginarme cosas, puede ser una forma de entretenimiento, ¿no? Otra puede ser, yo qué sé, con unas piedritas, lanzando por aquí, jugando bolichas, canicas, me estoy inventando. Entonces hay muchas formas de distensionarse, de ocio, de ociosidad sana, ¿sí? De ociosidad sana. Entonces es importante que no se
tensione todo el tiempo, ¿no? Yo sé que ustedes, todos nosotros, todos, es que no podemos vivir en tensión continua. Todos nosotros, de alguna manera, buscamos un momento para distensionarnos. Ya sea sentándome por ahí, tomándome una tacita de café, ¿no? Hay algunos que lo hacen así, otros que se ponen a conversar y su entretenimiento es el conversar, ¿no? Entonces, dentro de estas formas de entretenimiento, de ocio, ¿no? Correcto, sano, ¿no? No de pereza, pues entran también algunos juegos, ¿no? Entonces Santo Tomás de Aquino habla de la eutrapelia, la virtud del juego, y dice que solamente es lícito jugar después de haber realizado las tareas que uno tiene que cumplir y cuando se siente tenso, ¿no? Tensionado. Entonces en ese momento puede acudir a un juego para distensionarse interiormente, en el alma también, ¿no? El alma necesita, o espiritualmente nosotros necesitamos, a través del cuerpo, porque está en una unión íntima, alma y cuerpo, pues necesitamos también como relajarnos un momento, ¿no? No vivir todo el tiempo en permanente estrés. Y luego, el mismo Santo Tomás de Aquino dice, atención, dice, inclusive aun cuando el juego no edifique, eso va a parecer, ¿qué? Santo Tomás de Aquino, ¿qué está diciendo, no? Aun cuando el juego no edifique, porque el objetivo no es la edificación, sino la distensión. Es relajarme un rato, ¿sí? Entonces hay juegos que sencillamente no tienen ningún sentido, como que, wow, he aprendido algo. Yo qué sé, jugar con el trompo, no hay mayor cosa, ¿no? Canicas, no hay mayor cosa. Donkey Kong, como decía alguien por aquí, pues no hay mayor cosa. No es que uno aprende muchísimo y sin embargo, ¿no? Es parte también de la virtud del juego, una virtud que uno tiene que aprender a desarrollarla porque luego se dan pues estas lamentables situaciones de pasar en la cama tirado, ahí viendo series o estando en videojuegos o inclusive Santo Tomás de Aquino habla de lo contrario, ¿no? No recuerdo el nombre específico que él decía, pero nosotros podemos utilizar algo que conocemos bien, ¿no? Y es el amargado, en cambio, ¿no? Y hay que tener cuidado, decía él, por un lado, del desenfreno de esto que es el vicio, ¿no? El jugador vicioso. Y por otro lado, hay que tener cuidado del amargado, ¿no? Que dice, no, yo no quiero saber nada de juegos y nada y nada. Él es un poquito fuerte, dice, no, hay que tener cuidado también con estas personas, ¿no? Porque en cambio, todo el tiempo pasan en tensión y eso se nota luego en el trato con los demás. Por eso es que hay que buscar la forma de entretenernos, ¿no? Para distensionarnos, pero evitando todo aquello que sea excesivo, evidentemente, ¿no?